acercarnos al Ministerio de Economía porque esta misma mañana va a dar esas medidas para contener la incertidumbre económica desde el próximo martes. Vamos con otro de los asuntos que hemos abordado con la vicepresidenta. Había mucha expectación por oír al expresidente del Gobierno, José María Aznar, el día de los aniversarios del atentado del 11M, y esto es lo que ha dicho. Aznar va con su relato. Ayer le dio la razón a von der Leyen, aunque ella hubiera rectificado ya. El orden internacional que hemos vivido hasta ahora se ha terminado. Se ha terminado. El viejo mundo se ha acabado. Era importante oír a Aznar en el aniversario del 11M y otra vez en guerra. Con Irán le dio la razón al presidente norteamericano, igual que hizo con Irak. Está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales. España, en mi opinión, pues debería estar al lado de los aliados. España tiene experiencia de lo que implica que su gobierno participe en una guerra sin amparo legal. Sufrimos el 11M, conocemos toda la farsa que se montó sobre la autoría del atentado. Eso lo anunció el ministro López, la sesión de tarde de Aznar con Ayuso y con Mayor Oreja, que tiene el libro Reeditando el gran bulo del 11M. Mayor nunca se creyó que fueran los yihadistas. Es un atentado para cambiar el rumbo, la dirección de España, y vaya si ha cambiado el rumbo. Dice que un ministro marroquí le contó que nada de yihadistas, que fue el servicio secreto de un país vecino. Aznar se deja de recuerdos, prefiere los vaticinios. En las próximas elecciones generales nos vamos a jugar la continuidad de la corona. Más le vale que el PP gane por mucho, porque ni se acordaba de cómo se llama Abascal. No me gusta Trump, pero tampoco me gusta Sánchez. Y tampoco me gusta, ¿cómo se llama? El de aquí, Abascal. Pues a Mayor Oreja le aplaudieron mucho. Que haya una mayoría natural. Es PP y Vox y PP. España necesita un gobierno fuerte. Solamente se puede construir con el pilar del Partido Popular. Pues ya saben. Quien puede hacer que haga, bueno. Quien pueda hablar que hable. Quien pueda cantar que cante. Va con todo. Cantantes, cantaores, que empujen ellos también. Acaban de llegar al plato de la hora de la 1, Eufrepio Padula. Buongiorno. Ay, Maite Alcaraz, muy buenos días. Silvia. Ana López, politóloga, bienvenida, muy buenos días. Hola Ana, buenos días. Sí, perfecto, no te preocupes. Buenos días. Preocupados más que por lo que acabamos de oír, no estamos. Eufrepio, ¿cómo lo has visto tú? Bueno, ¿qué quieres que diga? Para mí Aznar sigue siendo la persona más siniestra que ha pasado en los últimos años por este país. A mí me resulta tan vergonzoso, insultante para las víctimas del 11M, las 193 personas asesinadas, los 2.000 heridos que tuvimos justamente como represalia a la entrada en una guerra, la guerra en Irak, una guerra absolutamente ilegal, una guerra que se montó por parte de Bush, acompañado por Aznar y por Blair, con la mentira espantosa de las armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, que nunca existieron. Se destrozó un país, se creó un Estado fallido, como ha sido luego en Libia, en Afganistán, y que este señor nos venga a dar a todos, a los españoles, además que a los políticos, lecciones de ética, de moral, y nos diga lo que tenemos que hacer con esta guerra, a mí me parece una vergüenza tremenda. No sé cómo se sienten los familiares de las víctimas del 11M escuchando estas palabras. Bueno, y luego las teorías conspiranoicas de Jaime Mayor Oreja. ¿Qué quieres que te diga? Esto? Hombre, no. Conociendo este personaje, que es más siniestro que Aznar, si puede ser, no, porque es lo que lleva diciendo desde cuando ocurrió el atentado. Es decir, además a mí, ¿sabes qué es lo que me alucina? Además de estos personajes siniestros que siguen, no sé cómo los llaman para conferencia, Mr. Redonda, no lo entiendo, hay que ser masoquista, hay que ser masoca. Lo que no entiendo es cómo el Partido Popular, cómo Feijóo no se da cuenta del daño que hace tener estos personajes suponiendo que están remando a su favor. Es que Aznar jamás ha remado a favor del PP, no lo hizo con Rajoy y no lo hace con Feijóo. Rema a favor de FAES, rema a favor de su fundación, que ya sabemos está más cerca de la extrema derecha de Trump, que no a favor del Partido Popular, no a favor del liberalismo, no a favor del centro. Por lo tanto, de verdad, a mí me alucina, pero especialmente me insulta escuchar a este señor. Además, hablan el 11M, en el aniversario, que hace todavía más daño.
¿Qué te parece a ti, Maite? Bueno, vamos a ver, yo formé parte de un periódico como el diario ABC durante aquellos años que nos pusimos en contra de la teoría de la conspiración, cuando a lo mejor lo más fácil hubiera sido hacer ese seguidismo, ¿no? Quiero decir que yo hablo con conocimiento de causa en este caso. Nos pusimos al lado de la verdad judicial, que es la que hay que respetar siempre. Con lo cual, lo otro fue un artificio que montaron una serie de estamentos mediáticos, políticos y demás. Dicho lo cual, yo no estoy en absoluto de acuerdo que el señor Aznar y el señor Mayor Oreja sean siniestros, no lo creo. Puedo no estar de acuerdo con muchas de las cosas que dijeron ayer, de que alimentaran todavía una teoría que, insisto, ha ido en contra de los hechos que fueron juzgados, pero creo que están en su derecho de decir lo que piensan. Yo también te diría malos siniestros. ¿Me dejáis terminar? Sí, la fecha elegida te gustó. Muchas gracias. El señor Aznar obtuvo el 45% de los votos en España. El 45%, creo que tiene legitimidad. Estuvo 8 años, revalidó una mayoría absoluta. Digo porque cuando defendemos la legitimidad de los votos del Parlamento incluso lo contraponemos con la legitimidad de la justicia, de poner contrapesos. Pero que tiene que ver una cosa. Por tanto, ha opinado. Ahora mismo no está hablando como presidente del gobierno. No, pero es un señor que canalizó muchos votos y mucho apoyo popular y que creo que hay que escucharle siempre, aunque no se esté de acuerdo. A mí estas políticas de cancelación, que por qué no se callan, por qué los invitan a no sé qué, bueno, en fin, si eso lo aplicáramos a muchos otros dirigentes, pues los que no nos gustan, que no hablen nunca. Solo que hablen los que nos gustan lo que dicen. Me parece que esa, desde el punto de vista de un periodista, que además tiene que escuchar a todo el mundo, que tiene que analizar. Yo soy periodista y me gusta escuchar a todo el mundo, incluso al que no opina como yo. Es más, a lo mejor a los televidentes de Televisión Española ni les importa lo que opino yo. Lo que le importará es que analice las palabras. Por lo tanto, yo creo que es respetable lo que dicen, se puede no estar en absoluto de acuerdo. Creo que fue un error garrafal y que además muchas de las cosas que pasaron en aquellas horas fue por la mala gestión que hizo el Partido Popular. Pero para terminar, otra cosa, yo nunca vincularía un atentado terrorista a lo que hizo el gobierno de Bush, lo que hizo el señor Blair, Durão Barroso, por cierto, no fue un terceto, el de las Azores, fue un cuarteto, estaba también el primer ministro portugués, que fue además el anfitrión, y el señor Aznar. Yo nunca voy a vincular un hecho atroz como el que ocurrió el 11M con las políticas de nadie, porque entonces estamos entrando en una dinámica que a mí me asusta, y es no justificar, pero dar una causalidad a un hecho frente a otro. Los que matan, matan, da igual, nunca tienen razones. Son asesinos, nunca tienen razones. Por muy fácil que se lo ponga en ninguna política, ninguna decisión. Dice la Trump. Dice a Trump, no sé, dice a Israel, que creo que tenemos ejemplo. Claro, a hablar con Trump. A mí me gustaría subrayar, es cierto lo que dice Maite, Aznar puede opinar lo que considero, de hecho... Y por supuesto es criticable, solo faltaría. De hecho, o sea, Aznar puede decir lo que quiera y de hecho lo dijo. Porque este es un país libre. Claro. Ahora, como periodistas, tenemos la obligación de señalar que mintió a la opinión pública. Ha mentido alentando una teoría de la conspiración que está confirmada que no sucedió. Pero es que ha mentido como mintió desde el primer momento. Porque este es el primer bulo, para que todos ustedes lo sepan, el primer bulo emitido desde el poder que retransmitimos en directo los periodistas de este país, atónitos ante lo que nos estaban contando en directo. Justo cuando los atentados del 11M se habían producido. Entonces, Aznar y Mayor Oreja tienen derecho, por supuesto, como han tenido siempre y como van a tener, a decir lo que quieran porque este es un país libre. Ahora, que sepan que han mentido, alentando una teoría de la conspiración. A mí ayer confieso que me pareció que la fecha elegida era infame. Y que además la excusa no había por dónde agarrarla, que es que era el único día que habían cuadrado las agendas, fue lo que dijeron. Es fuerte, Maite? A mí me parece que el señor Aznar y el señor Mayor Oreja lo que demostraron ayer una vez más es que no han aprendido nada, no han aprendido nada en absoluto, no se han bajado de ningún burro, siguen pensando que la política internacional para España debe ser una política de seguidismo, por eso siguen defendiendo lo que hicieron ellos, sin haber aprendido del error, de todo lo que vino después, de cómo todos los que estaban en esa foto luego lo lamentaron y pidieron disculpas, menos el señor Aznar, que insisto, sigue sin aprender nada. Entonces, me parece que flaco favor hace a su partido, que en este momento tiene que bregar con otro no a la guerra, que es mucho más grande gracias a lo que él hizo y a cómo él además enfrentó aquel error y cómo lo sigue enfrentando. Entonces, me parece que él, que tanto quiere a su partido y que dice tanto querer a este país, y yo no lo pongo en duda, seguro que quiere a este país, creo que se equivoca y creo que, insisto, vuelve a hacerle mal tanto al país
como al partido. Entonces, bueno, las víctimas además ayer me imagino que estuvieron todavía más dolidas y cualquiera que tenga un poco de solidaridad con las víctimas también. Y yo me estoy preguntando, ¿no?, precisamente lo que estaba planteándose ahora Marta. María, ¿cómo se ha tomado esta declaración dentro del Partido Popular? Ya sabéis que públicamente en el Partido Popular no han dicho nada acerca de esta declaración, de esta presentación del libro de Jaime Mayor Oreja, que no estaba solo, estaba acompañado, como estáis diciendo, del expresidente José María Aznar, pero también de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Díaz Ayuso, actual presidenta del PP de Madrid. Les hemos preguntado textualmente por el revuelo que ha surgido a través de estas palabras. Después de estas palabras nos han dicho que ellos no están viendo ningún revuelo. Hemos insistido, incluso les hemos mandado algunos textuales de lo que se dijo en esa presentación, como aquello que decía Mayor Oreja, de que los atentados fueron un mecanismo para cambiar el rumbo de la historia de este país, y vaya, sí lo cambió. Y lo que nos dicen es que ellos no son tertulianos y que no comentan cada palabra, cada frase que se dice, que eso no lo hacen. No quieren hablar en el Partido Popular de las declaraciones de ayer. A ver, ¿tú cómo lo ves, Pablo? Yo no sé hasta qué punto le ha ayudado o le ha entorpecido la situación estas declaraciones de Aznar. Bueno, yo creo que al Partido Popular no le hace ningún favor las declaraciones de Aznar. Bueno, Jaime Mayor Oreja ya no está en el Partido Popular. La división con Jaime Mayor Oreja viene de tiempos de Mariano Rajoy, del expresidente del Gobierno. Ahí hay una fractura enorme. Mariano Rajoy toma la decisión de que no fuera candidato. Ya no recuerdo muy bien cómo fue, pero finalmente los caminos se alejaron. Y bueno, Mariano Rajoy y Aznar, todos saben, ¿no?, la relación que han tenido durante todos estos años. Yo creo que no ayuda para el Partido Popular. Esa etapa es una etapa pasada. Ellos son plenamente conscientes, como todos. Es decir, cuando tú tienes una crisis de una envergadura tan grande como los atentados terroristas del 11M, bueno, pues tienes que tomar una decisión, y ellos tomaron una decisión que fue contar una cosa que no era real, y eso tuvo una consecuencia en las urnas. Evidentemente yo estoy con Maite, que no se le puede achacar al gobierno de José María Aznar, o Aznar particularmente, la masacre que vivimos en Madrid. Yo estoy completamente de acuerdo, pero tú tienes que gestionar algo terrorífico. Y lo puedes gestionar diciéndole a la opinión pública: oye, esta es la información que tenemos, esto, y lo que ocurrió es que nos intentaron llevar para una situación que finalmente se demostró absolutamente falsa, ¿no? Y luego hubo unas elecciones y el Partido Popular perdió en esos resultados. Y luego, con respecto al homenaje del 11M, yo también quiero hacer una reflexión. A mí me da un poco de pena que en este tipo de homenajes no haya unidad. Es decir, ayer vimos muchos homenajes y muchos actos, pero creo que las administraciones no están trabajando, porque aunque las víctimas opinen diferente, ¿no?, pero al final no se ha conseguido un acto en el que esté el gobierno representado al más alto nivel, la comunidad autónoma, el ayuntamiento, el principal partido de la oposición. Y oye, no todas las víctimas se tienen que llevar bien, si esto es imposible, pero, cada una tiene su opinión, etcétera, etcétera. Concluyo. Si mira el acto que organizan, pero si mira lo que hacen por bueno, la unidad de las víctimas. Ese no era del 11M. Sí, pero ese no era el acto de homenaje. No, eso se celebró muchas horas después, y por la mañana. Por eso yo estoy haciendo un emplazamiento a las administraciones públicas. A mí ayer, que era el día... Bueno, sí, pero tampoco había representantes al más alto nivel, por ejemplo, del gobierno en el Retiro o en la Puerta del Sol. Y lo digo como... me da pena, es decir, como reflexión general para los homenajes que están viniendo. Yo creo que las administraciones tendrían que trabajar para que haya un homenaje sin consignas políticas, con el reconocimiento a todas las víctimas, porque yo he escuchado opiniones distintas de las víctimas del 11M, ¿no? Pero creo que falta eso, falta elevar un poco en lo que significa al homenaje. Y estoy contigo, puede que ayer no fuera en ningún caso el día para escuchar a Jaime Mayor Oreja y Aznar hablando del 11M. Puede ser, pero creo que a primera hora de la mañana... pero para eso, fíjate que yo considero que ponerse de la premisa perfil, de la máxima respeto Pablo, que cada uno puede respetando lo que dice Maite, que efectivamente cualquiera puede hablar, faltaría más ellos de criticar también, como ellos hacen, evidentemente, al gobierno y quien sea, ¿no? Yo he criticado a mí también. personalmente, Yo sé lo que era criticar en aquellos tiempos. Efectivamente, que lo viviste personalmente. Yo sé lo que fue a mí personalmente creo que el Partido Popular, que se ha puesto, como nos ha dicho María, desde Génova, de perfil, diciendo que ellos no son tertulianos, etc., honestamente no me parece una actitud seria por un partido que quiere gobernar. ¿Cómo no hay que opinar
sobre la frase de alguien que ya no está en el partido, pero que ha dicho directamente que no ha respetado las decisiones judiciales. Con el 11M, con todos los que fueron acusados y que hubo un juicio contra los que provocaron esta matanza, hubo un juicio que creo que hay que respetar. Tanto hablamos de división de poderes, de respeto al poder judicial. Fue un juicio para mí extraordinario, además, complicadísimo. Creo que ha sido el más serio, más extraordinario en tema de terrorismo, que no son nada fáciles los juicios. Por lo tanto, que el Partido Popular no opine ni de eso, que se ha negado, que se siga siguiendo esta teoría conspiranoica, a mí me parece, sinceramente, yo no le pido de ser tertuliano, sí le pido de ser un partido que quiere gobernar y que opina de declaraciones absolutamente serias y que a la población y especialmente a las víctimas de ese secretario no le hacen nada bien, que son un insulto a la realidad. El propio Partido Popular sufrió las consecuencias de aquello. Hombre, claro, perdió las elecciones. Lo sufrió en las urnas, claro. Y lo sufrió internamente, donde hubo una fisura, porque no todo el mundo apoyaba la teoría de la conspiración, y muchísimo menos, que era casi un insulto a la inteligencia. Y desde luego a la verdad judicial, insisto, que es la que tiene que prevalecer. Y entonces pasó algo, un poco enlazando con lo que dice Pablo, y es que también se dividió a las víctimas. Hace 22 años ya había unas víctimas de un lado y de otro, y a mí eso me parece que es absolutamente inmoral por parte, no voy a echar la culpa a nadie, entonces había un gobierno, ahora hay otro. Yo creo que las víctimas son respetables, tengan la ideología que tengan, y tienen efectivamente, como decía Pablo, que haber tenía que haber habido un acto unitario hoy, pero hace 22 años también, porque hace 22 años se lanzaban unas víctimas contra otras. Actos diferentes. Unas que estaban de acuerdo con una versión, otras que estaban de acuerdo contra. A mí me parece eso lo más inmoral que se puede hacer desde los poderes públicos. Y efectivamente me apunto a la reflexión de Pablo. Yo creo que debería haber unidad. Porque al margen de todo, ¿sabes lo que pasó? Sí. Que 192 familias se quedaron sin sus deudos y que España le dieron un zarpazo terrorista que no se había conocido en Europa. Y yo creo que entonces cambiaron muchas cosas para mal en nuestro país. Yo cuando hacemos estos discursos, que todos podríamos avalar, me acuerdo de Pilar Majón todo el rato. Me acuerdo de alguien que se puso al frente de las víctimas, que trató de defender lo que tú dices que era un ataque a la inteligencia colectiva, un insulto a la inteligencia colectiva, y se la defenestró. Se la defenestró. Entonces, que ahora nos pongamos todos muy dignos y hablemos de esa unidad, cuando en aquel momento no supimos defender a alguien que defendía simplemente la inteligencia colectiva, lo obvio, pues me parece doloroso. Me parece que este discurso hay que hacerlo cuando está ocurriendo. A posteriori es muy fácil. Se hizo, A posteriori es muy fácil. Se hizo, Yo en aquella época, oficial. no lo vi en todas partes. Y supongo claro, que tú tampoco. Claro, porque te considero una mujer inteligente y evidentemente esto no ocurrió en todas partes. No. Y se hizo mucho daño a las víctimas y mucho daño a personas muy concretas. En concreto a Pilar Majón se la machacó. Pero yo me estoy preguntando, voy con Ana López, porque es que la gran pregunta después de escuchar a Mayor Oreja y Aznar no nos la estamos haciendo. ¿Por qué nos mintió a la cara el gobierno de Aznar diciendo que ETA había perpetrado el 11M cuando sabían que no era así? Porque claro, estábamos en un momento en el que corría el riesgo, entiendo, Aznar, de que vinculásemos este atentado con su decisión de haber entrado en la guerra de Irak, de haber embarcado a este país cuando este país decía en las calles no a la guerra de forma masiva. Ana. Bueno, conviene recordar cuando escuchamos a Aznar algo que yo les digo mucho a mis alumnos y a mis alumnas, y es que la política exterior rara vez te puede hacer ganar unas elecciones, pero sí puede hacer perdértelas, ¿no? Y Aznar ha sido un ejemplo de ello. Además, también es uno de los primeros ejemplos de lo que hoy ya denominamos con la política trumpista de hechos alternativos. Mi opinión se impone a la verdad. Pero es que con el discurso de ayer de José María Aznar aquí en Valencia sobre el 11M, tiene tres elementos que producen más costes que beneficios al Partido Popular. Uno, evidencia las diferentes almas del Partido Popular en política exterior, algo que debilita a Feijóo porque debería fijar la posición. Por daros un ejemplo, hace 15 meses González Pons en el diario Las Provincias define a Trump como un gorila en una manada de gorilas, en una panda de gorilas, es ese macho alfa. El segundo elemento, cuando Aznar entra con esta narrativa, evidencia un problema de autoridad moral,
porque Aznar es el único de los 3 presidentes de ese llamado trío de los Azores que no ha pedido perdón por la guerra de Irak e incluso ayer con su silencio fue cómplice con las teorías conspirativas. Y no nos olvidemos que el no a la guerra no solo fue una consigna, es el mayor capital simbólico del electorado progresista. Y algo que también ayer me llamó la atención, y es el tercer elemento de su discurso, es la concepción ambigua de aliado que tiene Aznar, que va cambiando según el contexto. Hace 15 meses, cuando Donald Trump toma posesión, a través de Faiz publica una editorial muy dura que define a Donald Trump como un populista corrosivo porque daña las instituciones. Y ayer era el gran aliado por introducir al mundo entero en esta guerra contra Irán. Por lo tanto, yo me remito a la frase inicial que les digo a mis alumnos: ojo, que la política exterior te puede hacer perder unas elecciones y rara vez hacértelas ganar. ¿Por qué les interesaría tantísimos años después seguir manteniendo el bulo? Es otra de las preguntas que vamos a dejar en el aire. Porque vamos a acercarnos ahora a Badajoz, nos están pidiendo paso nuestros compañeros. Fíjense que ha pasado casi 9 años ya, pero la familia de Francisca Cadenas está más cerca de poner fin a la pesadilla. Ella desapareció en mayo de 2017 en la localidad de Hornachos, sale de su casa a las 11 de la noche, nunca más se la vuelve a ver, iba a despedir a unos amigos y hace tan solo unas horas se han encontrado restos óseos en casa de unos vecinos y el delegado del Gobierno en Extremadura confirma que son compatibles con los de Francisca. Los 2 hermanos que viven en esa casa han sido ya detenidos. Miguel Noya, buenos días. Buenos días. La UCO llevaba desde el lunes interrogando a estos 2 hermanos, pero no fue hasta ayer con el registro que realizaron en su casa cuando la investigación dio un vuelco. En torno a las 5 de la tarde encontraban esos restos óseos bajo el suelo del patio de la vivienda y los hermanos inmediatamente quedaron detenidos. Y ahora me encuentro delante de una de las fincas que son propiedad de estos 2 hermanos que ya fue registrada, pero que previsiblemente lo será de nuevo en el día de hoy porque continúan las pesquisas y continúan los registros, en principio en presencia de estos 2 hermanos. Anoche, en torno a la 1 de la madrugada, ellos eran sacados por la Guardia Civil de su casa y llevados hasta el cuartel de la Guardia Civil en Zafra, donde han pasado la noche, mientras los restos encontrados eran llevados también en una furgoneta de la Policía Judicial para su análisis y para comprobar si realmente pertenecen a la desaparecida Francisca Cadenas. Gracias, Miguel. Mateo Balín, muy buenos días. Buenos días, Silvia, ¿qué tal? Bueno, hay que recordar que Francisca Cadenas desapareció, se esfumó en cuestión de metros. Nadie sabía qué es lo que le había sucedido, dónde podía estar. ¿En qué momento a la UCO le hace clic y de repente se fija en esta casa de esos 2 vecinos que siempre dijeron que no tenían nada que ver con la desaparición? Bueno, sí, la desaparición de Francisca Cadenas ocurre en mayo de 2017. En primer lugar fue la Comandancia Territorial de la Guardia Civil en Badajoz la que asumió el caso. Ahí no llegan a ninguna solución, incluso llegaron a registrar de forma voluntaria la casa de estos 2 vecinos, de Julio y de Manuel, los vecinos de Francisca. Incluso ven una suerte de pozo que está al interior de la vivienda, registran toda la vivienda, no encuentran nada, la causa se archiva en 2019 y es en 2024 cuando se reactiva a través del juzgado de Villafranca de los Barros, cuando la UCO, la Unidad Central Operativa y todo, digamos, el equipo técnico y material de la Inspección Ocular, la que asume la causa. Es la misma, digamos, el mismo grupo investigador que investigó el crimen de Manuela Chavero. Una vez que concluyó este crimen de Monesterio, que fue muy trágico y muy impactante en la provincia de Badajoz, se dedicaron a la desaparición de Francisca Cadenas y de 2024 a 2026 hasta ahora ellos han seguido trabajando, han utilizado nuevas técnicas, digamos, de investigación y han llegado, digamos, a la conclusión a través de los registros autorizados por el juzgado de que en casa de estos 2 vecinos podrían hallarse algún tipo de indicio que les llevara a la solución de esta desaparición. Y fue entonces cuando el lunes, como decía el compañero, interrogaron al principal, digamos, sospechoso, a uno de los hermanos que pudo coincidir con Francisca aquella noche de mayo. Lo interrogan, están 6 horas interrogándole, se le hacen más de 1000 preguntas, según el abogado de este. Fue un interrogatorio muy extenso, muy duro, que tenía continuidad el martes. El martes ya se acoge a su derecho a no declarar, estaba ya formalmente investigado, se puede acoger a ese derecho y, como te digo, la Guardia Civil ya tenía la autorización de entrada y registro del juzgado para entrar en la vivienda de estos 2 vecinos y hallar restos óseos que ahora se están analizando, pero que según delegación del Gobierno todo indicaría que podrían ser de Francisca. Vamos a acercarnos ahora a otro punto, en concreto a Miranda de Ebro, en Burgos, porque allí un hombre se ha entregado, ha sido detenido después de quemar una vivienda. Ha matado dentro, en ese incendio provocado, a su expareja, a su exsuegra y a una vecina. Son 3 asesinatos que apuntan a un nuevo caso de violencia machista.
Los antecedentes de los agresores machistas quedan también en nuestra hemeroteca. Y una mujer acudió hace 3 días al hospital de Miranda de Ebro, en Burgos, con una cadena de metal atada al cuello. Fue en noviembre de 2023. Ha hecho conmigo ese hombre, no es perdón de Dios. Y le condenaron al año siguiente por detención ilegal. También consta otra sentencia contra él por abuso sexual a una niña de 9 años y detención ilegal. De nuevo, él vuelve a estar en el foco, en un municipio abatido por la muerte de 3 de sus vecinas. Se presentaba en comisaría el presunto autor, que está detenido en estos momentos. Ha querido saber por qué le andábamos buscando. Nosotros teníamos indicios de que podía ser el autor material del incendio, que no hay ninguna duda que ha sido provocado. La investigación se centra ahora en demostrar su autoría. Todo apunta a que prendió fuego a colchones y enseres acumulados en el portal. Dolores tenía 58 años. Mateo, es un caso estremecedor, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes que tiene el detenido. Tenía antecedentes por violencia de género también y por el secuestro y abuso a una menor. Es un caso, Silvia, que bien podría reabrir ese debate que estuvo encima de la mesa de la agenda política si las parejas de estas personas que tienen antecedentes, que han tenido antecedentes tan graves, que han cumplido penas de prisión. Es que este hombre ha cumplido 2 penas de prisión por hechos gravísimos, abusos a una menor, retención ilegal de esa menor y posteriormente de una mujer. Cuando sale de prisión, como te digo, no tienen esa información estas parejas de que esa persona tiene antecedentes. Pues bueno, pues es lo que ocurrió. Básicamente esta persona ya estaba en libertad, ya había cumplido su segunda condena, ya llevaba algunos meses en libertad porque había estado en preventiva y fue él, como te digo, el autor material, según sospecha los investigadores, de que prendiera esos colchones a la entrada del edificio, matara a su expareja. El asunto lo está investigando el juzgado de violencia de género porque tuvieron una relación previa, eso está confirmado, a la madre de esta, Dolores, y a una vecina que estaba en uno de los inmuebles de 23 años, Valentina, que también fallece por inhalación de humo. Y el asunto pudo ser peor, porque hay varios, digamos, heridos por inhalación de humo. Algunas personas tuvieron que saltar del edificio y, como te digo, la tragedia pudo ser mayor. No sé, yo rápidamente, no sé qué hacía libre este señor, de verdad. El historial es terrorífico. Como decía Mateo, probablemente las víctimas no tenían ni idea que este señor era un criminal, y esto me hace pensar a muchísimas cosas. Y ¿sabes qué pasa, Silvia? Yo creo que como estos criminales reinciden, está demostrado que reincide constantemente, que no se reeducan, que la cárcel no le rehabilita como ciudadanos, entre comillas, normal. Yo me pregunto realmente si no deberíamos tener todavía más medidas, más protocolos de seguridad para avisar a todo el entorno de estos señores, de estos criminales. Y yo creo que probablemente estas 3 mujeres se hubieran salvado, se hubieran evitado que una de ellas tuviera una relación con él, que la madre de una de las víctimas probablemente hubiera ayudado a su hija a alejarse de este señor. Creo que en esto probablemente podemos hacer mucho más. Marta. Mirad, este caso pone el foco en los programas carcelarios para agresores machistas, porque yo creo en la reinserción y yo tengo que creer en la rehabilitación de estos hombres. Creo que todos tenemos que creer en esto si creemos en el sistema carcelario. Entonces, en España el 12% de los presos, casi 5.400 presos, están allí por violencia de género. ¿Vale? Casi 5.400 presos. Bueno, pues en 2024, que es la última cifra que he encontrado, solo 156 hombres siguieron algún tipo de reinserción, de tratamiento psicológico, de tratamiento de la cuestión para que no vuelvan a hacerlo. Y en el caso de las agresiones sexuales, que hay otro tipo de programas, solo 43. Las cifras son ridículas. No funcionan. Y además la gente que está encima de estos programas hablan de que en muchos casos son quitamultas, digamos. No hay un seguimiento detrás de eso, simplemente con que acudan consiguen rebajar las penas. No puede ser, esto hay que revisarlo, y aquí hay una asignatura pendiente brutal que tiene que ver también con cómo invertimos el dinero contra la violencia de género. Invertir en reinserción tiene sentido. Vamos a acercarnos ahora a Castilla y León, que celebra elecciones este domingo.
Está con nosotros Carlos Martínez, candidato del Partido Socialista en Castilla y León. Señor Martínez, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Antes de nada, le voy a preguntar por ese caso de violencia machista que se está investigando en Miranda de Ebro. Candidato, ¿qué políticas considera usted prioritarias para atajar de raíz la violencia machista? Bueno, es espeluznante, ¿no? Estar allí ayer en Miranda de Ebro y ver cómo una vez más la violencia machista, esa que niegan algunos de nuestros compañeros de bancada en las Cortes de Castilla y León, es real, existe y mata. El machismo mata y el negacionismo de la violencia machista mata, ¿no? Y por tanto lo que nosotros estamos poniendo encima de la mesa aquí es algo que llevamos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Castilla y León lleva sin adaptarse su ley de violencia, ley contra la violencia machista desde hace más de 15 años. No ha habido 2 pactos de Estado y el Partido Popular al frente de esta comunidad autónoma lamentablemente no ha querido hacer esa adaptación. Lo estaba escuchando ahora, mientras entrábamos en conexión, cómo se ponía el foco en el sistema penitenciario, cómo había que hacer medidas de reinserción. Pero yo creo que es un problema de educación, es un problema de sociedad, es un problema de modelo de sociedad patriarcal que tenemos que intentar girar, ¿no? Desde el punto de vista de la educación, desde la formación, desde la concienciación, desde la prevención. Todas y cada una de las medidas que se recogen en ese pacto de Estado y que tienen que ser tomadas mucho más en serio por parte de las administraciones públicas, que desde el punto de vista autonómico también tienen medidas de protección que poner encima de la mesa, también desde el punto de vista social, desde el punto de vista de incorporación al mundo laboral. Todo esto es lo que tenemos que intentar poner encima de la mesa, ¿no? Y hoy estar del lado, lógicamente, de las familias, de las vecinas y vecinos de Miranda de Ebro, para que ojalá no vuelva a suceder nunca más, pero estamos viendo cómo este principio de año está siendo absolutamente demoledor, ¿no? Son 15 víctimas, 13 más 2 niños las que llevamos, ¿no? Y esto se evidencia también porque ahí existe una normalización, ¿no? criminal, una normalización criminal de ese negacionismo que al final nos hace a todos cómplices, pero fundamentalmente a aquellos que niegan la desigualdad de la mujer y niegan la violencia machista. Señor Martínez, hablemos de despoblación. Uno de los ejes de su campaña es el derecho a quedarse. ¿Qué tendría que cambiar en Castilla y León para que un joven de su comunidad no se vea obligado a abandonarla? Es un triple derecho lo que ponemos y reivindicamos encima de la mesa. Es el derecho a quedarse para que las administraciones tengamos la obligación de generar, mediante las políticas públicas que garantizan los derechos de ciudadanía, la sanidad, la educación, la protección social, el acceso a la vivienda, unos pilares fundamentales como para poder desarrollar el proyecto vital allí donde has nacido, ¿no? Hay que recordar que Castilla y León es una Castilla y León de personas migrantes. 1 de cada 3 castellanos, leonesas y leoneses, castellanas que nacen en esta comunidad autónoma tienen que salir de la misma para poder desarrollar un proyecto vital. Por tanto, necesitamos garantizar la cobertura de los derechos independientemente de donde se resida, siendo una comunidad amplia, diversa y extensa como la nuestra, muy dispersa en cuanto a los 2.248 municipios que son la realidad de un país, como le llamo yo a esta comunidad autónoma, en el que tiene más de 95.000 o casi 95.000 kilómetros cuadrados, y tenemos que generar esa competitividad al territorio para poder ser atractivo a la implantación de las empresas y crear la creación de empleo, ¿no? El empleo como razón fundamental de la fijación de población, la cobertura de los derechos y los servicios públicos de ciudadanía para poder garantizar que te quedas en igualdad de oportunidades. Y eso es algo que está truncándose en pleno siglo XXI, porque, insisto, 1 de cada 3 tiene que salir a desarrollar su proyecto vital. Eso tiene una segunda derivada, ¿no? Que es el derecho a volver. No podemos renunciar a ese 1.200.000 castellanos y leoneses que están hoy residiendo fuera de nuestro país o fuera de nuestra comunidad autónoma precisamente por la ausencia de oportunidades. Tenemos la obligación de generar esos pilares para poder dar la opción a aquellos que han tenido por necesidad que irse de esta comunidad autónoma que puedan volver. Y algo que yo quiero recalcar muy mucho, porque ahora existe un debate absolutamente estéril con el tema de la inmigración que intenta también negar, ¿no?, los derechos de las personas por el mero hecho de ser personas, como decía Antonio Machado en su momento, ¿no?, con el valor del hombre. Necesitamos reconocer ese derecho a venir a todos aquellos que, como tantos y tantos castellanos y leoneses, han tenido que salir de nuestra comunidad y ellos salir de sus hogares y quieren encontrar en Castilla y León un sitio donde poder desarrollar en igualdad de obligaciones, pero también en igualdad de derechos, el desarrollo de su proyecto vital, ¿no? Son 3 conceptos básicos, 3 derechos muy poderosos, que es ese derecho a quedarse, ese derecho a volver y el derecho a venir, sobre lo que pilota, ¿no?, el proyecto del Partido Socialista, porque la despoblación no es
algo que surja por generación de espontánea, es la acumulación de 40 años de políticas equivocadas acumuladas durante todo el tiempo que concentran la inversión y por tanto la población en torno a las capitales de provincia, generando un antimodelo de lo que tradicionalmente, históricamente ha sido nuestra comunidad, una comunidad extensísima, que es su mayor potencial. No podemos estar lamentándonos de ser grandes, de ser una comunidad que es la región más grande de Europa, más grande incluso que Portugal, sino que esto tiene que hacerse como una fortaleza, ¿no? Y la dispersión poblacional en esos 2.248 municipios también está haciendo que hayamos conservado una riqueza extraordinaria, que es nuestro patrimonio histórico, que es nuestro patrimonio natural, que tiene que ser aprovechado con una palanca de desarrollo económico en los entornos rurales, precisamente ¿no? enganchándonos a la transición ecológica y a la transición energética que algunos también, de la cual también quieren renegar. Esa es nuestra gran fortaleza y para eso tenemos que intentar generar una ley de despoblación, una ley de ordenación de territorio, una ley de desarrollo rural, porque si son los problemas que estamos arrastrando los últimos 40 años que nos han hecho perder población, ¿cómo es posible, ¿no? que después de 7 años de Mañueco al frente de esta comunidad autónoma, 40 años de la derecha, no seamos capaces de haber diagnosticado ya clarísimamente cuáles son las causas de la situación de desequilibrio que tenemos y ponernos a corregirlo de forma inmediata, ¿no? Eso es lo que pretendemos hacer. Señor Martín. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.